Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Me llamo Daniela. Si eres nueva, hago videos de moda, estilo de vida, belleza, todo lo que tiene que ver con una mujer y que nos hace sentir elegantes y siempre arregladas. Si te gustan ese tipo de videos, suscríbete, ya sabes dónde está la campanita, que es muy importante que la aprietes para que te avisen sobre mis videos. Así que vamos a empezar, chicas. En mi canal hablamos mucho de lo que hay que tener, qué hace falta, cómo complementar, cómo verte siempre arreglada. Y bueno, ahora que estamos en el 2024, estamos empezando un nuevo año, estamos haciendo un poquito de decluté en los armarios, sacando esas cosas que no nos funcionan. Y lo importante es saber qué está pasado de moda, qué blusas están pasadas de moda. Ahora, si en algún momento alguna te hace sentir bella o pues no sé, te hace sentir que todavía es parte de tu imagen, no me hagas caso. Yo simplemente te informo qué está pasado de moda y que pudieras pues dejarlo en segundo o tercer lugar o simplemente guardarlo, dárselo a alguien que le pueda dar mucho amor. Y bueno, vamos a empezar con la primer prenda. Estas blusas anudadas por lo general son tops o blusitas que tienen un nudo prefabricado, es decir, que ya vienen con ese nudo. Normalmente está en la parte baja, o sea, en la parte puede ser lateral de tu blusa, la parte de abajo, y tienen ese nudito y te hacen una figura un poquito más bombacha. En sí no es la figura más favorecedora que ha habido y también te hacen ver bastante pasada de modas. Ojo, 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 no vayan a pensar que estoy hablando de una camisa donde tú te haces el nudo. No, no, no. Estoy hablando de esas blusitas que ya tienen un nudo prefabricado y que las hemos visto en muchísimos colores. Por lo general se hacen una base de tela bastante económica porque las hacen todavía en serie. Y muchas de estas blusas todavía las podemos ver de repente en mercancía rebajada o en mercancía que le quieren dar salida, y esto es importante saberlo. Aunque lo veamos todavía en anaqueles o que lo veamos muchas veces en barata, no quiere decir que se está utilizando, porque finalmente todas las fábricas o tiendas quieren darle salida a la mercancía. Algunas están enfocadas muchas veces en prendas que ya no están de moda y que simplemente se tienen que ir. En el número 2 tenemos logomanía o logos grandes en playeras. Esto habla de, ya saben, cuando tú vas anunciando alguna marca, ya sea Louis Vuitton, ya sea Balenciaga, puedes estar anunciando Balmain, no sé, distintas marcas, inclusive algunas del street style, algunas que sean Zara. Ya saben, estas prendas pues no se están utilizando ahora. Ojo, no quiere decir que las marcas no las sigan produciendo de repente, pero si ustedes se dan cuenta, estamos viviendo un momento de ropa más clásica, ropa más simple, sin tantos logos, sin tanto anuncio, sin tanto, simplemente lisos. Entonces esto, la verdad, pues te guste o no, no es lo que se está utilizando y te hará ver un poquito fuera o pasada de moda, por mucho que sea una gran marca. Ahora, hay muchas personas que piensan que llevar una gran marca en un logotipo pues se les debería de pagar por la publicidad andante que hacen. No sé, yo me encuentro en un punto donde a veces me gustan, a veces no me gustan. Creo que voy un poquito con la corriente de lo que se está utilizando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta, no les gusta? Y bueno, también creo que todos estos logos se hicieron así de chiquitos o prácticamente pareciera que estamos viviendo la época del lujo silencioso, no marca, pero que la calidad hable por sí sola. Otras de las blusas o playeras que también están out, es decir, fuera, que no vamos a usar, chicas, bueno, son las playeras con tanto estampado y principalmente con frases motivacionales o frases de amor o frases, por ejemplo, cuando estábamos en el COVID, o frases que digan me voy a sentir mejor, sueños, no, ya saben, todas estas leyendas. En sí, la idea de cómo combinarlas, cuando tú las combinas con los antiguos skinnies, tenis, tu suétercito. De repente esto se utilizaba usando prendas sobre camisas en momentos más otoñales, pero todo ese look un poquito con la base de la playera en estampado pues no se está utilizando, por el mismo punto que les dije anteriormente, que en sí estamos buscando playeras más lisas, simplemente clásicas y sin tanto que decir.
No que no utilices capas, no es que no te pongas el suéter, no es que no uses, por ejemplo, un pantalón pegado con una t-shirt, simplemente que ese estilo, ese look no es lo que está favoreciendo ahorita en el momento. Así que si tienes algo tan motivacional, pues guárdalo, utilízalo para cuando estés en casa, pero no va a ser tu momento fashion. No se está usando, lo puedes poner aparte. Y bueno, estamos yendo por algo más básico y clásico. Hablemos de blusas con tiras. Ya saben, estas tiras que utilizábamos en el cuello, que iban para aquí, que iban para acá, que de repente hacían como una especie de araña o por ejemplo que simulara como si tuvieras un bra o un bralette abajo o simplemente un bralette abajo con muchas tiras. Bueno, esto tampoco se está utilizando. Yo tengo ahí una negra que todavía me gusta, pero la realidad es que te ves pasada de moda. No son las figuras que se están utilizando y muchas veces cuando nos encasillamos en un cierto estilo, aunque nos guste, pues afuera en la calle, pues se ve pasado de moda. Y es mi trabajo decirles que sí y que no, y en este caso es un no, aunque nos guste. Ahora que si te encanta, pues úsala en casa, úsalo en momentos donde no sea, como te dije, tu momento fashion o tu momento de ir arreglada o expuesta a una situación un poquito más pública, no sé, alguna cita. Podemos darles la vuelta de mil maneras a lo que no vamos a utilizar ya, pero esas no están de moda. Shoulder tops, que serían, bueno, los vimos en todas las telas existentes. La realidad es que se ven súper pasadas de moda ya. He visto a gente que las trae en la calle, sí lo he visto, pero eso no quiere decir que estén de moda. Hay ciertos tops que tienen una moda muy estacional o que significó un punto de nuestra vida. Este punto de nuestra vida ya pasó. Ya no se ven actualizadas, ahorita no se está utilizando enseñar de esa manera los hombros. Ojo, no se vayan a equivocar porque existe lo que es el cutout o el sleeveless o strapless, esa es otra cosa. Estamos hablando cuando hay una blusa y de repente se ven los hombros. Los cutouts como los que les voy a enseñar, eso sí. Y bueno, siempre les doy un regalo porque esta no la puedo dejar pasar. En general esta no me encantan, son las blusas que tienen manga acampanada o bell top o bell sleeve, o que se ven como acampanadas, que tienen como una florecita, una campana en la parte de la mano o que va saliendo y se va abriendo. Bueno, estas pues ya no. O sea, la verdad estas son las que definitivamente no. Creo que es el más no rotundo de todos los que he dicho porque eso sí se ve pasadísimo de moda. No quiere decir que en su momento no fueron bellas porque las había en todo, había en encajes, en licras, en algodones, en todo las hicieron y siempre había un roto para un descosido, siempre había algo que nos iba a gustar. Se utilizaron en estampados, en lisos, en todo tipo de textiles y la verdad es que ahorita se ve súper pasado de moda. Si tienes estas blusas, híjole, la verdad es que no. Utilízalas para otra cosa, pásalas, dónalas. A muchas personas les puede servir para ciertas cosas, pero si quieres vestir a la moda, si te quieres ver actual, si no quieres echarte años encima, que esto es bien importante. La pronto moda, si no la utilizas en su momento, pueden convertirse en blusas que te van a echar años encima. O sea que ese es un no. Y como ven, chicas, estas son las blusas que debemos dejar pasar, debemos quitar. No las utilices si quieres verte actual, elegante, a la moda, distinguida y con este look un poquito más clásico, lujo silencioso, moderna pero clásica. O sea, hay una nueva tendencia y bueno, la moda va evolucionando. Creo que nosotros lo debemos de hacer también. Gracias, chicas, por haberse quedado hasta el final. Les mando un besote y bueno, sigamos viendo qué más nos trae este año. Pónganme sus ideas de videos que quisieran ver aquí abajo, me encantaría saberlas. Y de todas maneras, si eres nueva y te quieres suscribir, aquí está el botoncito de suscripción. Un besote, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.